Bienvenidos amigos, soy Fernando Rodríguez Patrón y esto es Reforma Electoral en Marcha, que llega a ustedes a través de JN Televisión, a través de las señales 44 y 516 de Movistar. El día de hoy contamos en los estudios con la grata presencia de Luis Núñez, profesor del Máster del Jurado Nacional de Elecciones y experto en ciencia política, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Gracias por estar con nosotros. Luis, el día de hoy te propongo que hagamos un balance general de lo que hasta ahora se ha denominado reforma electoral. Siendo esto así, ¿cuáles crees tú que serían los principales hitos que habría que resaltar de esta llamada reforma electoral? Bueno, en los años que yo llevo apoyando esta reforma, que son prácticamente casi 6 años, porque recuerdo que en el 2010 ya estábamos hablando de este tema en relación a una mirada que hicimos en retrospectiva de los primeros 7 años de la ley de partidos, ¿no? Hacia el 2010 ya estamos cumpliendo los primeros 7 años, y hablábamos de todo lo que había que mejorar en el sistema electoral, ¿no? En un país con unas características muy definidas, como son, por ejemplo, que tengamos 3 instituciones que conforman el sistema electoral peruano. Eso no sucede en otro país. Inédito. No siempre las relaciones han sido fáciles. Así es. Hubo momentos muy tensos. Yo recuerdo una guerra de publicaciones que hubo entre un organismo y otro por problemas internos que había. Pero desde el 2010 estamos tratando de juntar todas las leyes que hay, que son más de 20, normativas, leyes, decretos, un poco de cosas, y agruparlas en el Código Electoral y el Código Procesal Electoral. Ustedes en el jurado han hecho un esfuerzo prácticamente sobrehumano de coordinar con OMPE y con RENIEC, con expertos traídos de otros países. Yo recuerdo los 2 congresos que hemos tenido de estudios electorales, el gran esfuerzo que se hizo para hablar de esos temas. Pero todavía tenemos un Frankenstein mal cocido. Hay muchas cosas que arreglar. Por ejemplo, en mi caso particular, yo estoy muy preocupado por el tema de la democracia interna en los partidos. Ok, podemos hablar entonces de la democracia interna el día de hoy, pero antes, recapitulando lo que venías mencionando, ¿se ha avanzado entonces? O sea, si ves en retrospectiva, miras al 2003, 4, 5 hacia la fecha, se ha avanzado. Se ha avanzado. Pero sin embargo, este avance nos ha llevado a tú lo has mencionado, un Frankenstein. Sí. Ok, entonces vamos a analizar, vamos a ver los puntos principales de este Frankenstein. Propones comenzar por el tema de la democracia interna. Así es. Ok. ¿Cuáles son los problemas más saltantes para que nuestro público se pueda poner en autos que encuentras en democracia interna? Claro. Para empezar, es muy importante que nuestros televidentes entiendan que una democracia necesita de partidos. No hay democracia sin partidos. A pesar que hay algunos colegas míos, politólogos, que dicen que el caso peruano es el caso de una democracia sin partidos. Eso tampoco es tanto así. Sobre todo tú, que tienes a tu cargo el registro de las organizaciones políticas, tienes 19 partidos. Es verdad, si yo fuera a clasificar esos partidos, algunos, lo digo yo, no lo dices tú, yo los considero una especie de cascarones. ¿Le queda grande la etiqueta? Le queda un poco grande, son alquiler en campaña, franquicia, lo que tú quieras, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante para un país tener un sistema de partidos. Y ahí me parece fundamental el tema de formación política. Yo llevo casi 40 años trabajando en el tema de la formación política. Me apasiona la formación política. Pero también lo que le complementa. Una organización a nivel geográfico y a nivel orgánico, que estén representadas mujeres, jóvenes, trabajadores, profesionales, etc. La parte orgánica del partido me preocupa mucho. Y por supuesto el tema de cómo se eligen las autoridades, cómo se financian los partidos. Esos son temas para mí vitales. Los estudio prácticamente día y noche. Y en el caso de las elecciones internas, desde hace años yo vengo sosteniendo que los partidos lamentablemente no han podido portarse bien. Es como aquel niño chiquito no han hecho la tarea, que tú tratas de darle la libertad para que empiece a hacer sus cositas. Pero el niño insiste en ser travieso.
en robarle el lapicito a su hermano, en romper un jarrón que tu mamá o tu abuelita querían mucho. Entonces tú dices, no, este niño necesita ponerlo en disciplina. ¿Quién pone disciplina en los partidos? A pesar que mi amigo Mauricio Mulder dice, no, los organismos electorales no deberían meterse en la vida interna de los partidos. ¿Quién puede poner disciplina en los partidos de organización? El sistema electoral. Por lo tanto, por ejemplo, creo que un día de esto voy a escribir un libro que se va a llamar El misterio del padrón aprista. Tú preguntas, ¿dónde está el padrón aprista? ¿Por qué? Porque todo el mundo habla del padrón aprista, pero muéstrame el padrón. Misterio. ¿No? Y, por ejemplo, me dolió mucho porque en unas elecciones internas que tuvo el APRA para elegir candidato el año pasado, un alumno mío, aprista, un chico de 41 años, sumamente correcto, sumamente honesto, de San Luis, se presentó a San Luis a votar porque le toca como militante. Por las peleas internas lo habían sacado a él y a toda su familia. Esas cosas me duele que la vida partidaria esté tan agrietada, tan fragmentada. Y estamos hablando de un partido institucionalizado, un partido con historia, un partido con bases. Entonces yo digo, no hablamos de cualquier cascarón. Claro, ¿por qué no le pedimos a RENIEC que ordene el padrón del APRA? ¿Por qué no le pedimos a OMPE que haga toda la movida logística para la elección y que ustedes serán el órgano que ponga ley a eso? Pero no como está ahorita, sino de manera vinculante. A ver, vamos a ordenarnos. Este Frankenstein que tenemos lo estamos analizando desde el punto de la democracia interna. Así. Para que nuestros televidentes tengan mayor claridad, vamos a distinguir el tema de democracia interna en dos rubros. Ya. Por un lado, la elección de autoridades internas, la renovación de líderes partidarios, que es lo que estabas mencionando. Sí. Y por otro lado, en época electoral, será pues la elección de candidatos. Así es. Vamos a enfocarnos de momento en la parte interna de los partidos. La ley establece que los partidos políticos tienen que renovar sus autoridades por lo menos una vez cada 4 años. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pueden fijar que sea en 3 o en 2 años, qué sé yo, pero por lo menos una vez dentro del periodo que establece la norma. Pero esto genera problemas. En el registro hemos elaborado una relación de los líderes partidarios. Lamentablemente no lo podemos mostrar ahorita en pantalla, pero vemos la poquísima rotación o cambio que hay en la máxima figura partidaria. Entiendo. Desde tu perspectiva, ¿esto a qué obedece? ¿Este caudillismo dónde nace? ¿El sistema lo alienta? ¿Los propios partidos son absolutamente indemnes a cualquier modificación? ¿Qué es lo que está pasando? Existe algo que en sociología electoral llamamos la resistencia al cambio. Al cambio. Los líderes normalmente les gusta estar y quedarse. Hablan en su discurso un poco de la renovación, de los cuadros jóvenes, de la presencia de la mujer, pero aquí me van a perdonar la palabra, es un poquito floro, ¿no? En la práctica, cuando viene la renovación, la posibilidad de que un joven de 40 años asuma una secretaría general, empiezan los problemas. De hecho, en otro partido, que no es el APRA, es el caso de Acción Popular, que yo le estoy haciendo seguimiento, ha irrumpido, por darle una palabra, un secretario general de estamentos base 4. Eso ha molestado a los líderes históricos del partido. No me refiero a Paniagua, que ya no nos acompaña, ni a Fernando Belaunde, pero en aquellas dirigencias que han estado por muchos años presentes en la cúpula de Acción Popular, no les ha gustado que un chico de 40 años irrumpa en esa élite. Y si tú te pones a ver, lo mismo sucede en otros partidos. El diagnóstico es claro. O sea, sabemos que los partidos no tienen renovación de sus cuadros directivos. A pesar que tiene gente que los pudiera renovar. A pesar de que hay un mandato legal. Así es. El problema es qué hacemos para que esto cambie. O sea, un poco la idea de este programa es formular sugerencias para que la reforma se encamine, sea viable. Entonces tenemos que el marco legal establece que los partidos tienen que renovarse cada 4 años. Pero sin embargo no hay renovación. Estas elecciones o congresos partidarios donde se reeligen a las autoridades son a puertas cerradas. Así es. ¿Qué propones para que esto cambie? Fíjate que puedo proponer un pacto generacional. Yo creo un pacto generacional, así como hay el pacto ético del jurado. Yo creo que los jóvenes base 3-5 a base 4-5 se pudieran poner de acuerdo y hacer un gran exhorto, un gran acuerdo entre ellos para pedir, si queremos emplear la palabra exigir,
que sus autoridades les permitan ingresar a sus cuadros directivos, al CEN del partido, al comité directivo, como lo llamen. Yo creo que, aparte, porque muchos de ellos, a pesar que tienen diferencias supuestamente ideológicas, ahora no se habla mucho de ideologías, a la larga todos persiguen instalarse en los CEN de su partido y de alguna manera tener una voz cantante en el concierto de las decisiones de cómo se toma. Correcto. Te propongo o lanzo una pregunta. ¿Deberían renovarse las autoridades partidarias? Y al decir esto, quiero decir, ¿pueden reelegirse o deberían reelegirse las autoridades partidarias? ¿O tú entiendes de que una autoridad que ya cumple un ciclo no debería reelegirse? Creo que se puede reelegir por un par de periodos. Dos. Si le estamos pidiendo a los alcaldes que se renueven, si se aprueba el cambio de la ley por una vez más, tal vez en un partido que las cosas son un poco más estables, hasta 2 periodos. Pero eso sí, años. También le pondría una norma tal vez adicional. Por 2 periodos, pero cuando cumplan 70 años, efectivamente hay una especie de jubilación. Que queden como líderes históricos, pero que permitan que otras camadas etarias puedan llegar a lo mejor me van a matar por lo que estoy diciendo, mis amigos de las septuagenarios. Pero creo que a unos 70 años no es que vas a hacer un jarrón decorativo, pero sí puedes darle paso a que otra gente aprenda de tu experiencia, la absorba, pero sean los conductores del futuro de los partidos. Partidos que, por cierto, es bueno que nuestros televidentes sepan, están cambiando. Las tendencias mundiales es que no es esta casa la figura del partido, de la casa partidaria, del meeting. Hoy día el meeting es un mensaje en redes sociales, esta cantidad de redes que te permiten al instante comunicarte con 3, 4, 5 millones de personas. O sea, esas son las nuevas casas partidarias. Yo estuve de curioso, de espía en algunos de los mítines de la última campaña electoral, acá en Lima y en provincia. Y me daba mucha risa, sobre todo en Lima, porque iba y me ponía discreto, perdido por ahí, y veía caras en el mitin de Jesús María, que luego veía en el mitin de Comas o en el mitin de Caraballo. Son los portátiles. Cobran por estar en los mítines. Yo me pregunto, ¿a quién tratan de engañarse? ¿Ellos mismos? Es para la fotografía que el se candidato, al día siguiente. La escenografía. Diario, ¿no? Un poco lo de Vargas Llosa y la civilización del espectáculo, ¿no? Así es. Bueno, Luis, tenemos que hacer un corte. Muy bien. Amigos, volvemos en unos minutos. Amigos, continuamos con Reforma Electoral en este segundo bloque. Estábamos discutiendo con Luis Núñez acerca del tema de la democracia interna y todas sus implicancias. Antes del corte me estabas mencionando estos problemas que existen en la renovación de cuadros partidarios y me señalabas que hasta 2 periodos era algo razonable y luego dar un paso al costado. Y ponías también una sugerencia, que la tomo como bastante importante, de fijar un límite de hasta los 70 años para ejercer cargo partidario. Sí, ¿es así? Pero no lo saquemos de contexto. Esto no significa mandar a su casa al dirigente, sino que simplemente que pasemos a un cuadro dirigencial un poco más joven y que aproveche la experiencia del otro y que el otro siga estando ahí como una figura importante. Puede ser un miembro, digamos, ad honorem del CEN, por darle un nombre, pero que sea una autoridad un poco más joven la que efectivamente tome las decisiones. Y a la par de eso, yo siempre lo he dicho, la gente, mis alumnos lo saben, la presencia de jóvenes y la presencia de mujeres en los CEN partidarios. A mí me parece que son 2 figuras importantes. La ley establece actualmente que por lo menos el 30% de los directivos de un partido tienen que respetar la cuota de género. Pero sin embargo, a mí me gustaría que fuera 50. Que sea paridad. Sí, si vas a las cifras del INEI, hay 50% de hombres y más mujeres que... Un poquito, sí. Como si eso no se haya reflejado en los cuadros partidarios. Actualmente, si es que yo no me equivoco, tenemos solamente un partido con una lideresa. Creo que es Solidaridad.
No, perdón, Somos Perú. Somos Perú. Somos Perú. Sí. No, bueno, y Fuerza Popular. Claro. Son los dos únicos partidos con líderes mujeres. ¿Es muy poco? Que es poco. Para 19 partidos que tiene el ROM. 20 y pico. Ah, Sí. ya aumentó más. Sí, sí. Sí, debería haber más. Debería Debería haber más. Y el otro tema ligado a democracia interna es dentro de la figura de las autoridades. Yo creo que una autoridad, cuando se lanza una campaña interna, presenta una especie de propuesta a su militancia. Gana supuestamente con esa propuesta. Cuando se retira a los 4 años, o si se renueva de cualquier manera, yo propongo que esa persona rinda cuentas. Que se audite así me entregaron el partido, así entrego el partido. Y eso no ocurre. Eso no ocurre, ocurre muy poco. Si te fijas, algunos congresistas que ya se iban del legislativo pasado, hicieron una audiencia pública para decir, entré con estos proyectos de ley y salgo. Yo he oído la del Alberto Bengolea y la Cecilia Tait. Claro, y creo que Lucho Galarreta lo había hecho en el periodo anterior. Eso debería hacerse al interno de los partidos. Eso puede ser hasta incluso obligatorio por un tema ético. Cuando uno lanza una candidatura y tiene un competidor, tiene que diferenciarse de él. Así es. Y esa diferenciación viene a través de sus propuestas, de sus planes. Así es. Luego, pues, todos los que votaron por él y los que no lo votaron también, tienen todo el derecho de auditar. ¿Y qué podría incluir, por ejemplo, un plan? La palabra no es plan de gobierno, pero así nos van a entender esta propuesta. ¿Qué podría contener? ¿Cuál sería el contenido mínimo? Mira, por ejemplo, tener comités efectivamente funcionando en la mayoría de las jurisdicciones del país, ¿no? Muy bien. O ampliar el número de los que ya tengan, por ejemplo. Reforzar mucho la parte formativa. Mínimo se hacen 3 cursos de formación por departamento, dirigidos a jóvenes y mujeres en especial, para ir motivando a que más gente ingrese a la política. Luego, un gran trabajo de acercamiento con lo que yo llamo la sociedad civil no partidaria. Yo creo que los partidos, su fuerza estaría más en los simpatizantes, en los adherentes, no tanto en la persona esa que tiene un carné. Creo que el carné es siglo pasado. Creo que la tendencia ahora, sobre todo en la gente joven, es me gusta tal cosa y me adhiero a esa causa. Sería bueno que la gente que nos está mirando pueda googlear, vamos a emplear una palabra que no sé si a Marta Hildebrand le gusta mucho, partidos animalistas. El otro día metí en Google partido animalista y me salieron miles de partidos, cuya causa es la defensa de las mascotas y los derechos de los animales. Esas tendencias en el siglo XX no se veían. Y muchas tendencias de corte ambiental, tendencias que tienen que ver con el respeto por los niños. O sea, están surgiendo una serie de temáticas que antes no se hablaban en los partidos. O la posición del partido sobre determinados temas. O sea, ¿cuál es la posición del partido sobre el aborto, sobre la planificación familiar, sobre puntos suspensivos de determinados temas? Fíjate, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela Electoral y PROMSEX, va a abrir ahora un diplomado para la población LGTB. Eso me parece que es abrir los canales de participación a personas que han estado relegadas por mucho tiempo. El jurado también ha trabajado mucho con Ashanti Perú, que es una organización dedicada a defender los derechos de los afroperuanos. Y así se van abriendo una serie de canales que están en sintonía con los nuevos tiempos. Has tocado una palabra que justo me la has sacado prácticamente de la lengua, la sintonía. La sintonía. ¿Por qué los partidos no sintonizan con la ciudadanía? Está lanzando algunas sugerencias bastante razonables, perfectamente aplicables, que yo si fuese candidato al interior de un partido para un cargo, yo las propondría. Oiga, hagamos un debate, presentemos propuestas, pero ningún partido las hace. ¿Qué pasa? ¿Dónde está esa falta de feeling? ¿Qué sucede con los líderes partidarios? Yo creo que están un poco anclados en el pasado. Tendrán el último celular de nueva generación, pero siguen pensando en la época de las carretas. Siguen pensando en que todo esto es una lucha entre doctrinas. Yo me formé en esa lucha con las doctrinas en los 70s. Yo era militante, digamos, de partido abiertamente progresista, que defendía nuevas ideas, pero por eso te hablé en la primera parte del programa. ¿Qué me encontré? Lo que encuentran muchos jóvenes hoy en día, una resistencia al cambio en las autoridades partidarias, que cuando uno llegaba con ideas frescas, me acusaban hasta de comunista, cuando yo era uno de los que más luchaba contra los comunistas en la universidad.
Entonces, precisamente, no era comunista. Era un joven que traía ideas frescas y que quería que su partido fuera un partido sintonizado, volvamos al tema, con las nuevas generaciones. Creo que los líderes partidarios acá en el Perú deberían ofrecer un discurso mucho más fresco, porque si no te pones a ver las estadísticas, algo así como que de cada 100, 92 jóvenes no quieren saber nada de la política. Alguien dirá por ahí, lo que me sorprende es que 8 sí quieren. 8 si quieren, yo a veces los llamo los valientes locos. Pero también hago una diferencia entre lo que es la política y la politiquería. Yo creo que dentro de los partidos, ya que estamos hablando de los partidos, hay los llamados círculos virtuosos y los círculos viciosos. En los círculos viciosos está la resistencia al cambio, la corrupción, el traficar nombres en un padrón, no hacer elecciones internas, etcétera, etcétera, etcétera. Y del otro lado está la gente que sí se quiere formar, la mujer que sí quiere entrar a la política, los nuevos temas. Y que tiene la puerta cerrada. Miles de temas que pueden atraer. Si el discurso no es atractivo, si tus formas de comunicar no son atractivas, el partido va a ser un cascarón. Yo me imagino que muchos de nuestros televidentes se estarán preguntando si los cargos partidarios son ad honorem, ¿no? En principio los cargos no son rentados. Así es. Hay elecciones cada 5 años. ¿Cuál es la necesidad o dónde está la motivación para que una persona se quede tanto tiempo en un cargo? Que haga muchas cosas por su partido. O sea, la vida partidaria no se puede circunscribir solamente a la época electoral. Es más, yo creo que hay una enorme lista de tareas que los partidos deben desarrollar fuera de lo que uno llama el momento de la competencia. Me refería al hecho de que la gente podría estar pensando, si el partido no es rentado, ya, ¿por qué razón una persona querría quedarse tanto tiempo allí? ¿Cuál es la motivación que tiene X para quedarse en un asiento con goma ahí pegado? En el fondo el poder atrae, así sea un poder partidario. Pero se podría entender en un partido grande, sí, un partido con opciones de ganar. Pero cierto, un partidito pero hay gente que le encanta sacar de su tarjetero y darle, soy presidente de mi partido. Hay un cierto esnobismo, un caché, un poco de caché. Pero a mí me gustaría entregar una tarjeta, soy un presidente de un exitoso partido. Y que entiendan también nuestros televidentes, así como la democracia es un caminar diario, el trabajo partidario debería ser un caminar diario. Yo en mis cursos siempre presento una lámina de un puente entero, perfectamente construido, y de un puente destruido. Mis alumnos me preguntan, profesor, ¿qué es eso? Y digo, el puente entero es la confianza que antes había en los partidos políticos. Cuando yo estudié ciencia política, decía, un partido político es una especie de puente entre el ciudadano y el Estado. Y el partido, cuando llega al Estado, quiere cumplir con unas expectativas de un programa de gobierno que le presentó al ciudadano. Pero hoy en día esa confianza es un puente destruido. En el Latinobarómetro, otra palabra que los televidentes pueden googlear, aparece un estudio hecho en 18 países de América Latina, donde el Perú aparece en último en materia de confianza en instituciones como el Congreso, como los partidos políticos. Entonces hay una gran tarea para los dirigentes partidarios reconstruir esa confianza ciudadana en los partidos. Antes la gente iba a un mitin político emocionada por ver a su líder. Ahorita los tienen que transportar en portátiles. Tienen que pagar o darle algo para que mientras que uno no duda en sacar 300 soles si los tiene para ver un buen concierto de rock. A los otros casi les tienen que pagar por ir a un meeting. O sea, hay que reconstruir la confianza ciudadana en los partidos políticos, pero esa tarea le toca a los dirigentes. Por eso es que yo hablo de que los partidos sí tienen una gran tarea que hacer en épocas no electorales. Seguimos sin cruzar la línea, nos hemos quedado en el tema de la democracia interna, la elección de autoridades, todavía no hemos dado el brinco, pero te propongo llegar al punto intermedio, el punto donde se intersectan estas dos posibilidades. ¿Cuál sería, pues, en tu opinión, el rol de los organismos electorales frente a esta coyuntura de elecciones partidarias? Vuelvo al ejemplo del niño que se portaba mal. Yo creo que el niño que se porta mal necesita organización y disciplina. Creo que le hemos dado un chance a los partidos para que organicen sus padrones, hagan sus elecciones internas con normativas bien aplicadas. No están haciendo bien la tarea. Creo que los organismos electorales deben entrar de manera vinculante, o sea, obligatoria,
a armar el padrón, a organizar la elección y a supervisarla legalmente. Pero el problema radica es que son los propios partidos los que tienen que decidirlo. Claro, hay partidos que yo sé que veían eso como una intromisión y ahora están corriendo, tocándole la puerta al jurado y dicen, Así es. tenían razón, vengan y ayúdenme. Bueno, entonces que esa ayuda sea sistematizada y sea vinculante, que sea de manera obligatoria. Es más, en algunos países de sur, las elecciones de todos los partidos se hacen el mismo día. Así es, calendario único. Fecha Calendario, única. porque eso no se puede aplicar en el Perú. Es perfectamente aplicable. Es perfectamente aplicable. No somos un país de tercer mundo, podemos ser un país de primer mundo si tenemos mentalidad de primer mundo. Lo que falta es la voluntad. La voluntad política que a veces no está en el Congreso, a veces no está en las dirigencias partidarias. Y sí se puede motivar, por eso yo hablo de un pacto generacional. Chicos, chicas de 35 a 45 años, pónganse todos de acuerdo y hagamos una gran marcha, ni un derecho menos para la militancia. Todos tenemos derecho a postular un cargo y ganarlo en igualdad de condiciones. Bastante interesante. Luis, el tiempo se nos está agotando. Ya. Tenemos que llegar a la parte final. Quisiera que nos des tus reflexiones finales y temas puntuales. ¿Cómo mejoramos lo que estás diciendo? Dices que se requiere pues voluntad de cambio, se requiere que los partidos políticos adopten la necesidad, que internalicen la necesidad de abrir sus puertas. ¿Qué más nos podría faltar? Mira, nos podría faltar ahorita sí urgente, que el grupo de trabajo que está a cargo en el Congreso de estudiar las reformas pendientes sistematice más rápidamente esas reformas, las presente al Pleno y tengamos suficiente tiempo para discutirlo. Para discutirlo y luego para aprobarlo e implementarlo antes, con vistas al 2018. Porque si no nos gana el tiempo otra vez. Y creo que ustedes como sistema electoral también necesitan más tiempo para su organigrama, su cronograma electoral. Creo que hay que darles más tiempo, ampliar el plazo para organizar las elecciones, porque yo recuerdo tanto al jurado como a mis amigos de la OMPE corriendo. Faltaban pocas horas para empezar a imprimir las cédulas de votación y había que sacar caras, poner caras. Eso les genera a ustedes un estrés. La última elección fue de mucha confusión. No tanto por un problema de ustedes de organización. No. Sabemos bien que fue les pusieron a mitad de enero una cantidad de trabas. Un duchazo de agua fría. Entonces, la población tal vez no sabe mucho de esas cosas, pero el jurado, la OMPE y RENIEC hacen un trabajo de una altísima calidad. A mí que me ha tocado viajar por toda América Latina, puedo establecer las diferencias entre un jurado nacional de elecciones en el Perú y otros jurados en otros países. Entonces están muy adelantados, pero eso hay que estimularlo y darlo a conocer. Te agradezco, Luis. Un gusto. Amigos, eso es todo por el día de hoy. No olviden, por favor, seguirnos en redes sociales, en Facebook y en la página web del jurado www.jne.gov.pe. Por mi parte será hasta un nuevo programa. Gracias.